Bueno, acá vamos a mostrar cómo resolver problemas parecidos a los que pusimos en el práctico de MRV. La idea fundamental es que el significado de MRV, M de movimiento, R de rectilíneo, es decir, se mueve en línea recta, como si fuera por una misma calle derecho y no doblara nunca y avanzara siempre, ¿sí? Aunque también podría avanzar y retroceder, pero se mueve siempre por una misma calle recta. Y lo fundamental es la V, U de uniforme y V de variado. ¿Qué quiere decir uniformemente variado? Que lo que varía uniformemente es la velocidad. Y variar uniformemente la velocidad, en realidad variar la velocidad quiere decir acelerar. Si yo no cambio mi velocidad, no acelero. Acelero cuando modifico mi velocidad. Entonces, pero al hacerlo uniformemente quiere decir que entonces esa aceleración que provoco es constante. Es decir, en cualquier momento, en todo momento, desde el primer segundo hasta cualquier segundo posterior, a los 3 segundos, a los 20 segundos, a los 500 segundos de moverse, la aceleración siempre va a ser la misma. Eso es MRV. O sea, la aceleración va a ser un número fijo que no va a cambiar con el tiempo. Hay que darse cuenta qué cambia con el tiempo y qué no cambia con el tiempo. Bien, entonces, nosotros tenemos que lo que no cambia con el tiempo es la aceleración en el MRV, porque es constante. Tampoco va a cambiar la velocidad inicial, porque la velocidad inicial es la que tiene la primera vez que lo vemos a los coches o al objeto. Vemos pasar el objeto con una determinada velocidad y es esa la que tiene en el momento cero. Esa velocidad es única. Ahora, a medida que pasa el tiempo, si está acelerando, la velocidad va a ir cambiando, la velocidad sí va a ir cambiando con el tiempo. Por eso, porque ahí hace una aceleración. Entonces, sí se va a modificar la velocidad final según la cantidad de tiempo que transcurra. Eso es lo que hay que darse cuenta. Y también lo mismo pasa con el tema de la posición o el desplazamiento. Es decir, si el cuerpo se está moviendo, es lógico que a medida que más tiempo pasa, ¿sí? Va a cambiar su posición, ¿sí? Porque se está moviendo. Y ese cambio de posición implica que va a haber un desplazamiento que va a cambiar según el tiempo transcurrido. Bueno, una vez que uno tiene claro qué es lo que va a ser siempre lo mismo y qué es lo que va a cambiar, ¿sí? Entonces, posición inicial, que es el punto de partida que es el lugar o la posición donde vemos por primera vez el objeto. Velocidad inicial, que es la velocidad con la que vemos pasar el objeto por ese lugar por primera vez. Y aceleración van a ser valores siempre fijos, mientras que la velocidad final va a cambiar con el tiempo y la posición final va a cambiar con el tiempo y por ende va a haber un desplazamiento variable con el tiempo. Ahora, ¿cómo resolvemos los problemas que nos dan? Bueno, no es tan difícil. En realidad, uno sabiendo las unidades puede identificar los datos que le dan y una vez que uno identifica los datos y la pregunta, escoge las fórmulas que le son útiles para calcular lo que le falta. Problema 1. Un auto pasa de ir a 18 metros por segundo a 25 metros por segundo en 3 segundos. Primero, hallar aceleración. Segundo, hallar la velocidad en 20 segundos. Y tercero, hallar el desplazamiento en esos 20 segundos. Entonces, anotamos los datos. 18 metros por segundo es, en este caso, la velocidad que tenía al inicio. Velocidad inicial, 18 metros por segundo. Mientras que la velocidad a la que llega a alcanzar después de apretar el acelerador es 25 metros por segundo. Esa es la velocidad final.
porque se corresponde con los 3 segundos que pasaron. O sea, 18 metros por segundo es la velocidad a los 0 segundos, es decir, velocidad inicial. Mientras que pasan 3 segundos y como pisó el acelerador, la velocidad cambió y pasó a ser 25 metros por segundo. Entonces uno destaca los datos: velocidad inicial 18 metros por segundo, velocidad final 25 metros por segundo y tiempo 3 segundos. Las unidades nos ayudan a detectar de qué se trata. Si es segundo solo es tiempo, si es metro solo es posición o desplazamiento, y si es metro sobre segundo, metro por segundo se dice en realidad, pero se escribe metro sobre segundo, es velocidad. Hay que detectar si es final o inicial. Y si es aceleración va a ser en metro por segundo cuadrado. O sea, metro arriba y segundo cuadrado abajo. Bueno, en este caso yo elegí la fórmula aceleración, que se define como el cambio de la velocidad dividido el tiempo. O sea, la aceleración se mide viendo cuánto aumentó o disminuyó, si es que se frena. En este caso, si acelera, aumenta. Si desacelera, disminuye. Entonces, ¿cuánto aumentó o disminuyó la velocidad en cierto tiempo? Velocidad final menos velocidad inicial me dice justamente en cuánto cambió, cuánto aumentó. Claro, de 18 a 25 lo que aumentó es la diferencia, que me da 7 metros por segundo. Y ese cambio lo logró en 3 segundos. Entonces, al hacer la división, me queda la aceleración en 2,33 metros por segundo cuadrado, tal como lo vemos en la hoja. Fíjense, mi proceso es detectar en el problema los datos que yo circulé con amarillo y detectar la pregunta o las preguntas. Y luego escoger la fórmula que me vincula los datos con la pregunta, es decir, una fórmula donde figure la pregunta, pero también figuren otras variables datos que conocemos cuánto valen numéricamente, ¿no? Y entonces podemos reemplazar los números, cada cosa en su lugar, y despejar lo que queremos saber. En este caso, yo elegí la fórmula despejada, con lo cual no tuve más que reemplazar los números y hacer la cuenta. Después, en el punto B, me pregunta cuánto vale la velocidad en 20 segundos. Claro, es decir, es la velocidad final, porque la inicial ya sabemos que es 18 metros por segundo. Y la aceleración tengo que aprovechar que justamente como es un MRV, no cambia, entonces va a ser la misma que obtuvimos antes, 2,33 metros por segundo cuadrado. Pero ahora yo quiero ver, la velocidad final ya no va a ser 25, porque ha pasado más tiempo. Yo quiero saber la velocidad final asociada a los 20 segundos, cuando ya pasaron 20 segundos. Entonces, fíjense que de la definición de la fórmula de aceleración que pusimos antes, uno pasa el tiempo que está dividiendo multiplicando y luego la velocidad inicial que estaba restando sumando y obtiene la fórmula que les pongo yo directamente, que la velocidad final es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Entonces, yo quiero saber la velocidad final, lo que quiero saber lo dejo anotado como hice antes y solamente sustituyo los números que conozco, cada cosa en su lugar, hago la cuenta y me da la velocidad final. Y coloco las unidades pertinentes para cada tipo de magnitud, tal como hemos visto en los cuadritos, ¿no? Cada magnitud tiene sus unidades específicas. Acá puedo hacer las cuentas y omitir las unidades en las cuentas porque tengo todo en concordancia, ¿sí? Si yo tuviera mezcla, ¿no? O sea, qué sé yo, velocidades en kilómetros por hora, pero resulta que el tiempo está en segundos, bueno, hay que hacer una adecuación para que todo quede en una concordancia. Pero yo acá no los estoy molestando con conversiones ni con nada que les implique un trabajo extra matemático de convertir. Igual existen conversores donde uno puede convertir sabiendo la equivalencia, ¿no? Así como uno convierte pesos en dólares y dólares en pesos,
uno puede convertir una velocidad que está en kilómetros por hora a metros por segundo y viceversa, o un tiempo que está en horas pasarlo a segundo o viceversa, y así. Y finalmente tenemos una tercera pregunta, que es el desplazamiento que realiza este auto en esos 20 segundos. Entonces, uno anota lo que sabe. La aceleración sigue siendo la misma porque es un MRV, 2,33 metros por segundo cuadrado. La velocidad inicial es la que tenía al inicio del movimiento, que es 18 metros por segundo. El tiempo, me preguntan justamente el desplazamiento, esa es la pregunta, en un tiempo de 20 segundos. Entonces, una vez que yo tengo los datos, que los empaqueto en amarillo acá, ¿sí? ¿Qué hago? Uso la fórmula que me permite calcular lo que me preguntan. Fíjense que yo acá quiero saber el desplazamiento. Entonces anoto la fórmula, aceleración por tiempo cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por tiempo. Bueno, sustituyo los números correspondientes, hago la cuenta y me da que el desplazamiento es de 68,5 metros, ¿sí? Porque las unidades tienen que ver con si es una distancia recorrida, un desplazamiento, tiene que ir en metros, ¿sí? Bueno, aunque distancia recorrida y desplazamiento no es estrictamente lo mismo, pero cuando un cuerpo avanza en línea recta, el desplazamiento y la distancia recorrida sí coinciden. Y por último tenemos el problema 2, donde tenemos un niño que se deja caer por un tobogán y recorre 45 metros hasta el final en 9 segundos. Y pregunta cuál es su aceleración. Bueno, ese problema lo vamos a resolver en otro video.